Bienvenidos a God's Purpose Podcast. Muchas gracias por sintonizarse nuevamente en este nuevo episodio, el cual estamos hablando de personajes de la Biblia. Estamos hablando de diferentes historias, de personajes que han sido mencionados en la Biblia y que podemos aprender de ellos. En este caso vamos a estar hablando de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡shlup! Se lo comió. Porque no lo hizo caso a la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de Jonás. De Jonás. Ok, perfecto. So vamos a encontrarlo en el libro de Jonás. Así que si tienen una Biblia, nos pueden acompañar con la historia, o si no tienes una Biblia, simplemente puedes escuchar y disfrutar de esta preciosa historia y ver qué es lo que tenemos que aprender de nuestro hermano Jonás. Ok, so Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabías tú de que Tarsis está a lo contrario de donde el Señor lo había mandado? A Nínive. Nínive. So Jonás, cuando el Señor lo manda a que vaya a Nínive, Él huye. Trata de huir de la presencia del Señor. Y dice aquí que se va para Opuesto. Tarsis, el cual es lo opuesto de donde el Señor lo había mandado. So Jonás podemos ver que comienza, el cual era un profeta en ese tiempo, el cual es por lo cual el Señor lo está mandando a esta ciudad para que él pueda ir a hablar, porque dice aquí que había subido la maldad delante de Jehová en esa ciudad. Y Nínive son los enemigos de los israelitas en este momento de la historia. Entonces, en parte, podemos ver que Jonás estaba como un poquito como que, ¿por qué voy a ir a hablarles a estos de la palabra que tú les has dado, siendo ellos mis enemigos? So, él se va. A lo contrario. Y esta ciudad de Nínive también podemos hacer una comparación a la ciudad de Gomorra. ¿Ves cómo lo quería? Bueno, no la quería, sino que fue destruida esta ciudad. Entonces Jehová quiere mandar una palabra como de advertencia por lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué hizo Jonás? No. Y lo interesante o un poquito comediante de la historia es que Jonás está tratando de correr o esconderse de Dios. De la presencia de Dios. Entonces seguimos. En el capítulo 4 dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. De ahí el 7 dice: Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos fuerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y él les dijo: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En el versículo 3 dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Pero en el mismo versículo 9 dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y no pudo encontrar algo mejor. O sea, dice que el Señor fue el creador. O sea, él sabía que el Señor lo había creado la tierra y el mar. Y aún así se fue a meter a un barco. Entonces, ¿qué pasó aquí en esta parte de la historia? Hubo una tempestad en el mar. Dice que en la nave que Jonás se metió, era tan fuerte el viento en el mar y la turbulencia en las aguas que todos pues creían que iban a morir en ese momento. Dice que hubo un punto donde todos los marineros comenzaron cada quien a clamar a su Dios. Pero el bonito de Jonás
Estaba dormido abajo, como que sin nada. Ujú. Me imagino que Yo creo que él sabía. Él tenía que saber. Sí, por eso te digo, y es lo que quiero, voy un poco, porque podemos ver de que Jehová le hablaba a él. O sea que él tenía una relación íntima con Dios, Ujú. sabía quién Dios era, sabía quién Jehová era, y pues de su berrinche y todo quiso salir y apartarse de su presencia porque lo que le había mandado el Señor hacer a él en ese momento, pues no le pareció. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Él sabía de lo que iba a pasar porque sabía quién era Dios. A mí en el mismo le dice aquí más adelante, después de que lo despierta, de que sí, que él era hebreo y que pues el Dios de él es el creador de la tierra y del mar. Entonces viene uno de los marineros y le dice, levántate dormilón. Básicamente ahí no estás viendo la gran tempestad que está pasando aquí. Nos vamos a morir si no hacemos algo. Ujú. Y claro, pues ellos le estaban aclamando a sus dioses, pero sus dioses pues estaban muertos. No había nadie que los podía sacar de ahí, sino el creador que hizo la tierra y el mar. Entonces cuando Jonás viene y les dice, soy hebreo y temo a Jehová, que hizo el mar y la tierra. Y aquí más adelante dice, en el 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, cada vez, entre más el tiempo pasaba, entre más ellos estaban tal vez alejándose un poquito más de la dirección donde el Señor lo había mandado, Más violento. exacto, más violento se volvía. Y llegó un punto donde todos los marineros, todos los que estaban en ese barco, en esa nave en ese momento, me imagino que estaban aterrorizados y no sabían qué hacer. Entonces viene y en el 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces aclamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Dice que estos hombres, a pesar de que ellos no conocían al Dios grande, al Dios altísimo y todo, Ujú. tuvieron en parte misericordia sobre Jonás. Ujú. Porque su primer instinto, a pesar de que estaban en medio de esta tribulación, su primer instinto no fue de ir y agarrarlo y, oh, tú eres el problema, matémoslo, tirémoslo, porque este es el que nos está trayendo todo el mal a nosotros. No. No fue el primer instinto de ellos. Dice que aún ellos trataron de ver si había una manera de ellos sacar el barco a tierra, Ujú. pero porque, o sea, estaban yendo contra el poder de Jehová. Entonces dice que llegó un punto donde ya no, es más, ellos le dijeron, Señor, a Jehová, ten misericordia de nosotros. Si es este hombre al cual tú quieres, pues que se haga tu voluntad. Ujú. Entonces dice que lo tiraron al mar. Y nomás se lo tiraron al mar, ¿qué pasó? Se calmó el mar. Se calmó el mar. Se calmó la tormenta. Dice que aquietó su furor. Imagínate. De ahí seguimos y más adelante aquí en el 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea que después de eso el Señor tenía algo, ya tenía un plan. Con Jonás. Ujú. Y qué amor tan precioso que le tenía a Qué Jonás. misericordia. Y qué misericordia que después del berrinche, de la desobediencia de Jonás, por más que él se subía a este barco para ir a lo contrario que el Señor lo había mandado, a la Ujú. dirección que el Señor lo había mandado, viene, lo saca del barco, lo tiran al mar y dice que tenía preparado a un pez que Ujú. vino y se lo tragó. No especifica qué pez era, Ujú. no dice que era una ballena, no Ujú. sé, yo la verdad no sé, no se sabe. Pero sí fue un pez, y me imagino que era un pez muy grande para poder tragar a una persona entera y básicamente no masticarla, sino que solo Ujú. tragársela. Ujú. Me imagino que era un pez muy, 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 muy grande. Ujú. Y dice que estuvo adentro de este pez por 3 días y 3 noches. Pero algo me gustaría decir de que durante este momento de rebeldía, aún así, los marineros vinieron a conocer que Jehová era el Dios real. Y la Porque- misericordia de él. Ajá, porque dice en el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos.
Para mí, de que aunque Jonás andaba en su rebeldía, Dios todavía salvó almas en esta historia, en el principio de esta Lo historia. conocieron, sí, porque dice que estaban aclamando a sus dioses, pero ni uno de esos dioses Ujú. les escuchó o les dio misericordia, por decirlo así, excepto por Jehová. Yeah. Cuando ellos escucharon que era que Jonás era un servidor, un siervo de Jehová y que Ujú. le servía a él, y obviamente les dice, pues él es el creador de la tierra y el mar. Y ellos al pedir misericordia y hacer este acto, ver que el mar automáticamente se calmó, pues ¿qué más prueba puedes recibir de que ese es el Dios verdadero? Y como dices tú, tuvo misericordia sobre estos hombres. Ujú. Quiere decir que en parte, cuando el Señor tiene un propósito con nosotros, Ujú. por más que nosotros no lo queramos, nos va a seguir donde vayamos y no solamente nos va a alcanzar esa misericordia sobre nosotros, sino las personas con las que nosotros estamos rodeados. Y aquí en el capítulo 2 dicen, En los versículos 1 al 5, ¿verdad? sí, Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. y en el 9 dice, 9 y 10 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. En este capítulo 2, por lo menos en mi Biblia esta, bilingüe, el cual la versión en español es la Valera, Ujú. me pone aquí como título en el capítulo 2 que dice Jonás arrepentido y salvado. Pero realmente se arrepintió. Yo no, en esta oración de Jonás, ora de que él estaba al frente de la muerte, de que él Sí, casi se acuérdate que murió y de que sí, y él dijo, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. sí, Pero nunca escucho de que él dice, perdóname por... no, nunca dijo directamente, lo siento por verte desobedecido, ten Ajá. misericordia de mí. No. O sea, él supo, ¿quién no va a estar angustiado Exacto. en ese punto? Porque, este hombre estaba a punto de básicamente ser ahogado, Ujú. morir. O sea, fue tragado por un pez. Adentro del pez, obviamente, cuando lo tragó a Jonás, no solamente tragó a Jonás con aire, no. Estaba dentro del agua, o cuando lo tragó con agua. Obviamente este hombre llegó a un punto donde probablemente casi se llegó a ahogar, porque dice aquí, dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. O sea, este hombre estuvo a punto de ahogarse y fue cuando él comenzó a clamar a Jehová. Creo que muchos cuando llegamos a un punto así de nuestras vidas, cuando nos apartamos del Señor, llegamos a un punto tan profundo de nuestras vidas donde, como dicen, llegamos we hit rock bottom. Cuando Ujú. llegamos lo más bajo de nuestras vidas, es cuando nosotros muchas veces es lo que necesitamos para nosotros poder darnos cuenta que la dirección a la cual nosotros vamos no es donde el Señor nos quiere tener. Ujú. Muchas veces nosotros no, tal vez no es el plan del Señor que nosotros lleguemos a ese punto. Ujú. Muchas veces Él nos da instrucciones en nuestras vidas o nos dice cuáles son los planes, directamente nos puede decir cuáles son los planes para nuestra vida, pero muchas veces nosotros tenemos temor en esa dirección o muchas veces no queremos creer lo que el Señor nos ha dicho y comenzamos tal vez muchas veces a ir en la dirección contraria que el Señor nos ha dado. Y es cuando muchas veces nos encontramos en situaciones que no estaban planeadas que nosotros estemos, pero tienen que pasar para que nosotros podamos ver que realmente nuestro único Salvador, el único que nos puede sacar y llevarnos adelante es Jehová, Ujú. es Cristo Jesús en nuestra Ujú. vida. Porque aquí dice, y dice que más adelante, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, salvación es de Jehová.
él sabía muy bien qué decir también. ¿Me entiendes? Yeah. Era un hombre muy doto, muy inteligente. Mm. Y dice, y mandó Jehová el pez y lo vomitó a Jonás en la tierra. Imagínate, fue y lo... y ¡pah! Cayó Jonás en la tierra, me imagino que en la arena. En el capítulo 3 dice, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ahora, aquí, dice, Jonás proclama el mensaje de Dios en Nínive. Ujú. Pero si ponemos atención, lo único que Jonás dijo fueron unas cuantas palabras. Ujú. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínate tú llegar a un lugar y decir, yeah, de aquí a 40 días, el Señor va a destruir la ciudad. Así, No, ni siquiera dice simple, el Señor. sin nada. Ni siquiera dice el Señor, solo dice la ciudad. Oh, sí, dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No dice, Porque ¿por quién? No dice, ¿por qué es lo que hicieron mal? No dice qué es lo que tienen que hacer para... salvarse o aprendice o algo, una solución, ni nada. Es bien vago lo que Ujú. dijo. No dice quién lo va a destruir, cómo se puede salvar. Nada. So, podemos ver de que Jonás, sí, está haciendo lo que prometió a Jehová. Ujú, So, fue y dio la palabra en parte que se le fue dicha a él. ujú, Ahora, no dice exactamente qué es lo que Jehová le dijo a él. ujú, Solo dice lo que Jonás comenzó a declararle a las personas o predicaba a las personas. ujú, Pero no dice exactamente qué es lo que el Señor le dijo. ujú. Y como dices tú, fue tan vago la oración o la frase o lo que le dijo que no había mucho detalle. Ujú. Más adelante dice, la gente de Nínive creyó. Si vemos en el 5 al 7, versículo 5 al 7 del capítulo 3 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron en sicilio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. O sea que hasta los bueyes se salvaron. Hasta las vacas. Yo me imagino que Jonás no se esperaba eso. No. Él probablemente dijo, sí, fine, está bien. Voy a ir a decirle Ujú. lo que tú quieres que les diga, que la ciudad va a ser destruida. Y ya, pensando de que tal vez esta gente, porque dice aquí que la razón por la cual que el Señor los quería destruir esta ciudad era porque la maldad había subido en esta ciudad. Ujú. So, imagino que Jonás, al darles algo así, sin tanto detalle, sino que simplemente en 40 días esta ciudad será destruida. Ujú. Así. No creo que Jonás pensó de que esta gente se iba a arrepentir. No. Mas dice aquí que todos comenzaron automáticamente a ayunar, se vistieron de cilicio. Llegó la voz al rey. Acuérdate que este rey es el rey de esta ciudad donde esta gente es mala. Pudo fácilmente yo, como alguien malo, decir, yo que voy a hacerle caso a esto si nosotros somos la ciudad de Nínive, Ujú. por decirlo así, ¿me entiendes? So podemos ver aquí que el mismo profeta de Dios es el cual no quiere en parte que esta ciudad se salve, Mm-mm. desobedece a Dios, más la ciudad que está supuesta a ser destruida por gente mala es la que se humilla delante de Dios, hace sacrificio delante de Dios y comienzan a ayunar. Ujú. Dice aquí que hasta los animales pusieron a ayunar en ese entonces.
para que todos ellos pudieran ser salvos. Yeah. O sea, no solamente el rey se salvó, no solamente los padres o la madre se salvaron, sino dice aquí que hasta las vacas se salvaron. Dice aquí, dice que los En el versículo bueyes, ovejas, hombres y animales. Dice que les dijo que no hicieran nada, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, nada. 10. Ujú. Y más adelante aquí dice, Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. como vieron el corazón de Jehová. Y por eso es que Jonás sabía, porque acuérdate, Jonás conocía a Dios. Ujú. Pero vamos a llegar a ese punto. Está en el siguiente capítulo. Pero hasta ahorita vemos de que Jonás no hizo caso a Dios, trató de huir, se subió a un barco, le tiraron al mar para que los marineros se salvaron. Lo tragó un pez. Le tragó un pez por 3 días, 3 noches. Él se arrepintió. El pez lo vomitó. Él fue a la ciudad a decir, ustedes se van a morir en 40 días. Yo lo veo un poco a Jonás Pero así no como dijo- que cuando después que lo traga el pez, después de todo lo que ha pasado, lo tiraron al mar y bla, bla, bla. Un poquito como enojado. No lo Todavía. dice en la Biblia, pero yo me lo imagino personalmente. Ujú. Porque por lo que podemos ver, ¿no? Que él estaba un poquito así como... "Ah, Ok, lo voy a hacer, fine". pero a mi manera lo voy a hacer. Exacto. Yeah. So, dijo, fine, voy a hacer lo que te prometí, Ujú, porque tú eres Jehová. ujú, ¿Me entiendes? Como quien dice, entiendo, ya, I get it. ujú. Lo entiendo, tú eres el Dios todopoderoso y tengo que hacer lo que tú dices. So, fine, está bien, Dios, lo haré. Y llegó, como es tú, le dijo unas palabras tan vagas a esta ciudad. Pero ¿qué pasó? Ellos se Arrepintieron, arrepintieron. Y eso se humillaron delante de se Dios. humillaron a pesar de que dice que la maldad de ellos había aumentado. Ujú. O sea, ellos hicieron un cambio en su vida. Eran los enemigos de los israelitas. Ya. Y dice que se arrepintieron. Y como vieron, cambiaron el corazón de Jehová. Ujú. Dice que se arrepintió del mal que había dicho que les haría y ya no lo hizo, solo los perdonó. Y ahora, cuando Jonás, No, en el capítulo 4 dice, la parte de arriba dice, el enojo de Jonás y la misericordia de Dios. versículos 1 y 2 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Era bien dramático el hermano Jonás. Pero él mismo lo dice aquí, por eso es que él rápido buscó huir e irse Sí. para Tarsis, porque él dice ahí, ya sabía yo que eso ibas a hacer. Te conozco. Eres un Dios misericordioso. Yo sabía que al momento de que ellos te mostraran un poquito de que se arrepentían, tú los vas a salvar. Y como dices tú, pues Nínive eran los enemigos de ellos en ese momento. Y como la razón por la cual el Señor los iba a destruir esta ciudad era porque no eran buenos, era porque la maldad había crecido en esta ciudad. Imagínate, no especifica qué es lo que hacían en estos pedazos de la Biblia aquí que estamos leyendo, pero si el Señor iba a hacer eso es porque algo muy malo ellos estaban haciendo en ese Ujú. momento. Por eso yo creo de que Jonás, cuando en el capítulo 2, cuando dice él oró, yo creo que de verdad él no se arrepintió de verdad. Para mí, en mi opinión. Porque aún cuando él trató de huir de la presencia de Dios, él subió al barco, él mismo fue el que le dijo a los marineros, sí, tírame al mar y la tormenta Yo creo- se va a calmar. Y cuando lo tiraron en el mar, yo creo que él sabía de que Jehová lo iba a salvar. O también podía haber hecho eso con la esperanza de morir ahí para no poder llegar a hablarle a estas personas. También. Pero como el Señor trabaja en cosas que nosotros no sabemos cómo, ¿me entiendes? Ujú.
Porque también fácilmente él dice, oh, fine, está bien, Dios, ¿quieres hacer esto? Ok, que me tiren al agua, aquí me muero. Porque a mí podés ver, dice aquí en el capítulo 3, este hombre dice, no, perdón, en el, ¿fue el 3? Oh, sí, en el 3, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, él prefería morir que vivir, solo porque estaba enojado que lo había perdonado la vida a Él a toda quería esta que se ciudad. murieran No todos. solamente era una persona, dos personas, era una ciudad completa que iba a ser destruida. Ujú. Yep. Y por esto él está diciendo a Jehová, mejor mátame. Y dice en el 4, dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ujú. Y en el, bueno, leamos el 5 también y dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver hasta ver qué aconteciera en la ciudad. So básicamente salió de la ciudad, pero no se fue, Mm-mm. sino que acampó de un lugar donde podía todavía ver la ciudad, todavía para ver qué iba a pasar con esa ciudad. Ujú. Imagino que todavía en el enojo y todo de que Jehová había perdonado a la ciudad de Nínive, Nínive. todavía con la esperanza de que tal vez Jehová todavía cambiara de parecer y los destruyera. Imagínate, aún después de que Jehová había extendido su misericordia sobre cada uno de ellos, y no solamente la ciudad de Nínive, sino que a él también le extendió la misericordia, después de él haber huido o tratado de huir de la presencia de Jehová y haber desobedecido Ujú. la palabra de Dios. Dios todavía tuvo misericordia de él y todavía le salvó la vida, lo manda y todavía tiene el privilegio de seguir teniendo una conversación con Dios y seguir teniendo una relación con Dios, a pesar de que él estaba enojado y le decía a Dios, mátame, quítame la vida y todo. Y dice aquí en el 6, y preparó Jehová una calabacera, la Ujú. cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y también aquí en el 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y siguió todavía renegando. Después de que el Señor le está tratando de básicamente enseñar algo en lo que estaba pasando aquí. Pero él, por estar tan enfocado en la ciudad que no fue destruida, seguía por decirlo así, de amargado Ujú. y le seguía diciendo al Señor, no, no, mátame, prefiero morir que seguir. Y de allí el 10 y el 11 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. So, aquí el Señor le estaba tratando de enseñar a Jonás, porque él fue el que le hizo que esta calabacera o esta planta creciera Ujú. para darle sombra a él, para darle confortidad a él. Y de ahí el mismo Señor fue el que permitió que este gusanito Hiriera la planta. hiriera la planta, la cual la hizo que se secara. Y después de que se secó, permitió con el viento, se la botó. Ujú. Entonces dice que le pegó un fuerte sol a este hombre. Imagínate estar allá afuera, Estaba desmayando. enojado, que todo estaba, imagínate, renegando y todo, y después de todo eso le quita la sombrita que le había dado, le pega un gran sol que dice que hasta se estaba desmayando. Me imagino a Jonás, mejor quítame la vida. Y vino el Señor y todavía le hizo la pregunta. ¿Me entiendes? Básicamente le estaba enseñando y le dice, tienes más lástima de esta planta que tú ni siquiera trabajaste por ella. Ujú. Básicamente no hiciste nada por ella. Y fue algo que creció de la noche a la mañana. Vino y se fue de la noche a la mañana.
Mas estas personas que dice, es más, dice el nombre, el número de las personas que Ujú. vivían en esa ciudad. Y dice que eran más de 120,000. 120,000. Yeah. Bastante Más de gente. 120,000 personas. Hombres, mujeres, niños. Imagínate. Y les dice todavía Jehová, que eran más de 120,000 personas que él ha extendido su misericordia, que no mató, porque iba a ser destruida. O sea, lo cual significa cada una de estas personas y animales iban a Ujú. ser muertas, las iba a matar Jehová. Y Jonás enojado porque el Señor salvó a más de 125 almas, más de 125 personas y a sus animales. Y dice el Señor, o sea, tú estás enojado porque yo salvé todas estas personas cuando ellos ni siquiera tienen, básicamente le dijo dirección. No hay nadie que los dirija a lo cual es lo bueno o lo malo. Dice que no saben la diferencia de la mano izquierda a la derecha, lo Ujú. cual quiere decir que están perdidos. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos perdonamos porque tal vez el Señor muchas veces usa a otras personas y no a nosotros? Cuando muchas veces, si no la mayoría de veces, el Señor ya nos ha dado esa palabra de que nosotros tenemos que hacer. Ujú. Pero por nuestra propia desobediencia, muchas veces por nuestro ego o por muchas veces miedo, no hacemos caso a la palabra de Jehová y muchas veces terminamos huyendo al sentido contrario de donde el Señor nos ha mandado. Pero grande es Jehová, grande es Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros y nos ha salvado y nos ha dejado una guía que es el Espíritu Santo. Ujú. Nosotros podemos todavía venir a Él y ser dirigidos por Él, pero muchas veces nosotros nos enojamos cuando el Señor puede usar a otras personas, cuando nosotros ni siquiera nosotros queremos ser usados. Ujú. Por eso nosotros tenemos que tratemos de no ser como Jonás Jonás. y ser tercos y no escuchar la palabra de Jehová Ujú. y tener misericordia por otros Ujú. y Exacto. hablarles de Cristo, por ese Salvador que nos ha cubierto con su sangre preciosa, nos ha limpiado de todos los pecados y nos ha dejado un Espíritu Santo, a su Espíritu Santo para poder dirigirnos cada día. Ujú. ¿Y tú qué has podido aprender de esta historia? Yo creo de que esta historia Dios nos está enseñando de que nosotros tenemos que tener misericordia, compassion, ¿cómo se dice compassion? Compasión. Compasión para los que nos dañan a nosotros, a los que nos causa daño, de que nosotros tenemos que soltar ese rencor, nosotros tenemos que soltar ese dolor, nosotros tenemos que perdonarlos. Y si que Dios salva a esa persona que te hizo daño, deja que Dios sea Dios y tú sigas con tu vida, no. Y porque Dios no quiere que tú te enfocas tanto en la persona que te ha hecho daño. que te ha hecho daño, de que tú llegas a un momento donde no quieres vivir. Y allí, como Jonás, ahí estaba sentado, estaba enojado, no quería vivir. Pero y los planes y los propósitos y las bendiciones que Dios tiene para tu vida, pero tú estás dispuesto a tirar todo eso a un lado solo por un rencor contra alguien. No importa lo que esta persona te ha hecho. Puede ser de que te ha mentido o tal vez de verdad esta persona te hizo un daño de que te dejó marcado. Pero Dios está diciendo, déjame a mí tomar control. Igual que tú mereces misericordia, pero también las personas que te han hecho daño. Y Amén. para mí es como aprende a soltar ese rencor. Eso podemos encontrar en esta historia, el perdonar Ujú. a los que nos han herido, Ujú. tener misericordia de otros, Ujú. saber escuchar la dirección de Jehová cuando Jehová nos habla y poder obedecer, no ser desobediente, porque no cosas buenas van a venir a nuestra vida cuando nos aportamos o cuando nos queremos apartar de la presencia de Jehová. Ujú. Porque han escuchado esa frase en inglés que dice, forgive is not only for the person to be forgiven, but it's for yourself. El perdonar no solamente se trata de la persona que tú estás perdonando, sino para perdonarte a ti mismo o ser curado o curar tu propio corazón, me imagino lo que tú quieres decir. Sí, Cuando tú perdonas, no estás no perdonando solamente para esa persona, no que lo sino estás haciendo ti. para tú ser sanado Sí. y poder soltar cualquier Ajá. atadura que tengas por medio de lo que esté pasando. Ujú. Porque cuando tú perdonas a alguien, tú liberas tu alma, tú liberas tu mente. Eres libre, correcto. So, Entonces díganos qué ustedes han aprendido de la historia de Jonás. ujú. Háganlo saber en el comentario.
Háganos saber qué ustedes pudieron haber aprendido de esta historia. Si había alguna parte de la historia de que ustedes no sabían, pero ahora la pudieron aprender, Ujú. háganoslo saber en el comentario, porque queremos saber qué ustedes creen de esta historia de Jonás, la cual es muy, muy interesante, muy divertida de leer y obviamente mucho que nosotros podemos aprender de ella. So, comenten, háganos saber qué otras historias quisieran escuchar. Ujú. Y muchas gracias por ser parte de este podcast y ser parte de todo lo que nosotros estamos teniendo en estas conversaciones. Muchas So, nos vemos en gracias. el siguiente episodio. Dios me los bendiga. Bye.